Hola amores, espero que estés muy bien. Hoy te traigo una manta de bebé con este hilo de Katia que tiene un 50% de algodón y un 50% acrílico. Es un hilo clásico que yo hace muchos años que trabajo y que el resultado nunca te defrauda. Es súper especial para bebés porque es totalmente antialérgico, incluso para personas que tienen las pieles sensibles o que no soportan la lana. Puedes hacer jerseys para cualquier tiempo, o sea, es atemporal. Te sirve igual para verano que para invierno. Yo con un jersey de este hilo debajo del abrigo ya voy, pero que muy bien. Y si lo haces más para verano, pues algo más caladito y tal, también. He elegido estos tres colores, la manta ha quedado muy bonita con estos colores, totalmente unisex, pero hay muchos colores, o sea que puedes elegirla más suave, más alegre, más divertida, como más te guste. Entonces, el fabricante recomienda trabajar con un número 4 y con este número es con el que yo he trabajado la manta. He utilizado 2 madejas completas de cada color y esto es lo que me ha quedado de la tercera, bastante, justo las he empezado. Podéis hacerla también para mayores, como no, o sea, el punto queda bonito y se puede hacer una manta, un cojín, lo que queráis hacer. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar con el color azul. El punto es múltiplo de 3. Yo siempre hago un par más por la duda. Y ahora vamos a subir con 3 cadenetas, que va a ser el primer punto alto. Y pinchamos en el cuarto, hacemos el segundo punto alto y el tercero. 3 puntos de cadeneta. Saltamos 3 puntos de base y en el cuarto otra vez 3 puntos altos. Otra vez 3 cadenetas. Saltamos 3 puntos de base y en el cuarto 3 puntos altos. Tres cadenetas, saltamos 3 puntos de base y 3 puntos altos. Así. Ahora vamos a coger el segundo color y lo añadimos aquí. Y ahora vamos a trabajar 4 cadenetas, una es de subida y las 3 de separación. O sea, una es como si fuera un punto bajo y 1, 2 y 3. Y vamos a tejer puntos altos en este hueco de aquí. 3 puntos altos. Y otra vez 3 cadenetas de separación y aquí 3 puntos altos. Tres cadenetas de separación y otra vez. Y ahora 3 cadenetas y un punto bajo en la última cadeneta. El hilo también lo podemos cambiar de esta forma, que ahora vamos a añadir otro, el tercero. Antes de cerrar el último punto, cogemos hebra del nuevo y ya lo tenemos cambiado.
¿sí? Bien, pues ahora vamos a subir con 2 cadenetas, porque aquí voy a hacer 3 puntos altos y no voy a contar las cadenetas de subida. Doy la vuelta y hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3 en cada punto alto de este grupo azul. O sea que voy a hacer uno aquí, 2 y 3. 3 cadenetas y aquí en estos 3 de aquí 1, 2, 3 cadenetas y lo mismo. Tres cadenetas y aquí el último grupo. Y ahora aquí, como tenemos el azul, es el que vamos a coger, el que vamos a subir. Ponemos el verde este por atrás y cogemos el azul. Y aquí, como tengo que ir aquí, pues lo que tengo que hacer son 4 cadenetas. Doy la vuelta y voy aquí. Aquí fijaros bien, porque a veces el primer punto se esconde, pero tiene que ser en cada uno de los puntos altos del cuadrito anterior. No hay que preocuparse por los colores, porque en cada lado nos encontramos el que nos toca. ¿Veis? Aquí tengo el rosa y aquí tengo el verde, o sea que el que me encuentro es el que me toca. Entonces aquí 1, 2, 3 y el punto bajo. Y me toca el rosa, que lo subo, cierro el punto bajo de la vuelta anterior y aquí, como me va a tocar llenar este hueco, subo con 2 cadenetas para hacer puntos altos en este hueco. ¿Veis? Aquí los hilos, bueno, ya se verá más adelante, van subiendo así cruzados. ¿Y aquí qué hago? Pues aquí 1, 2 y 3 me toca en este. Y ahora 3 cadenetas. Y otra vez tengo que rellenar aquí. Y aquí relleno 3 puntos altos. Y lo cierro con el siguiente color que tengo aquí, que es el verde. Dejo el rosa detrás y subo el verde. Y aquí, como tengo que llegar hasta aquí para rellenar esto, pues 4 cadenetas, que es una como si fuera un punto bajo y 3 de separación. Y voy a rellenar este hueco. Y termino con 3 cadenetas y un punto bajo y cojo el color que me toca, que está aquí, que es el azul. Engancho y ahora sé que como tengo que rellenar este hueco,
subo con 2 cadenas para hacer un punto alto en el primer punto alto. ¿Veis aquí cómo va quedando así los hilos así subidos, que luego esto lo cogeremos con el remate? Así que hago los 3 puntos altos aquí y ya veis que esto pues es ir haciendo y se teje muy rápido, porque a ganchillo pues se teje como más rápido. Bueno, pues voy a hacer un trocito más. Bueno, me he quedado en el azul porque ahora os quiero enseñar cómo hacéis en la última vuelta. Pues aquí donde están los puntos altos hacemos 3 puntos bajos, subimos con una cadeneta. Y donde está el hueco pues hacemos 3 puntos altos. Directamente, sin cadenetas, sin nada. 2 y 3 puntos bajos y 3 puntos altos. Y así pues ya queda igualado. Y ahora ya tocaría hacer el borde en el color que queráis, ¿eh? Yo he hecho la primera vuelta en verde y luego 2 vueltas en azul, pero esto como queráis. Bueno, ya he cortado los otros para que no me molesten y vamos a empezar pues en amarillo. Entonces la primera vuelta la he hecho de punto bajo. Como la mía era cuadrada, pues he contado cuántos puntos tenía aquí para hacer los mismos aquí. Si no es cuadrada, pues lo único que tenéis que contar es cuántos puntos hacéis en un lado para luego hacer los mismos en el otro. Y aquí, pues como van a ver los mismos que abajo, pues ya no pasa nada. Bueno, pues así, todo este lado con un punto bajo en cada punto bajo o alto de la vuelta anterior. Y aquí en la esquina, pues he hecho para girar 1 o 2 puntos, depende de cómo veáis. Y ahora aquí es donde voy a contar para hacer en el otro lado los mismos. Y estas hebras son las que voy a intentar pues esconder. ¿Cuántos en cada punto? Y eso pues no lo he contado. La verdad es que quede el tejido, que no tire ni quede abanico, o sea que quede bien planito. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, hacemos un par o 3 de puntos para dar la vuelta. Y vamos cogiendo estas hebritas que son de la cadeneta que hemos hecho cuando hemos empezado. Cada hebrita pues es el punto que tenemos que hacer. Ahora sí que me tengo que fijar en cuántas he hecho aquí y las mismas hacer aquí. Y engancho aquí. Bueno, pues ahora quiero ya aquí donde engancho, pues puedo cambiar el color a azul, que son las siguientes vueltas. Y las vueltas azules las he hecho de punto raso, solamente cogiendo la parte de atrás y así, sin coger hebra ni nada, o sea, pincho, cojo hebra y paso. En cada punto y todo alrededor. Si ves que en las esquinas tira, o sea que necesita un punto más, pues también puedes clavar 2 veces y ya está, no más, porque si no se vería aquí una cosa fea, pero un puntito más se le puede añadir a la esquina para que dé la vuelta mejor.
Cuando llegamos aquí, pues volvemos a dar la vuelta. Otra vuelta más o las que os gusten. Más ancho, más ancho. Yo he hecho solamente 2. Si queréis hacerla exactamente igual de grande, encontraréis las medidas, los puntos y todo en mi página web, en el tutorial escrito que te dejaré el enlace en el primer comentario de este vídeo. Ahí encontrarás el tutorial escrito totalmente gratis con más detalles. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.